Bienvenidos amigos, qué gusto que estén con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, con información de la Iglesia para ustedes. Vamos con los titulares. Papa Francisco crea 14 nuevos cardenales y visita con ellos al Papa emérito Benedicto XVI. Vicepostulador de la causa de beatificación de Chititunga destaca el mensaje de la nueva beata paraguaya. Papa Francisco y presidente Evo Morales se reúnen y hablan de solidaridad. Iniciamos el programa con un breve recuento de lo que se vivió en el Vaticano con la creación de 14 nuevos cardenales. Veamos. En el consistorio celebrado el 28 de julio en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco creó 14 nuevos cardenales provenientes de todo el mundo. Entre ellos destacan Monseñor Antonio dos Santos Marto, obispo de Leiria, Fátima en Portugal, Monseñor Sergio Beso Rivera, arzobispo de México, y Monseñor Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo, Perú. En su homilía, el Santo Padre resaltó que ninguno de nosotros debe sentirse superior a nadie y afirmó que también que un obispo nunca debe mirar a los demás por encima del hombro, por lo que refirió que únicamente nos es lícito mirar a una persona desde arriba hacia abajo cuando le ayudamos a levantarse. Asimismo, invitó a no olvidarse de la misión para evitar que nuestra vida se clausure en la búsqueda de los propios intereses y seguridades. Posteriormente, el Papa y los 14 nuevos cardenales se trasladaron en autobús hasta el interior de los Jardines Vaticanos, donde se encuentra el monasterio Mater Ecclesiae, lugar de residencia del Papa emérito Benedicto XVI, y en la capilla del convento rezaron juntos el Ave María. Tras la oración, Benedicto los saludó de forma personal a todos y les impartió su bendición. Desde la renuncia de Benedicto XVI como pontífice, se ha convertido en tradición que los nuevos cardenales acudan junto con el obispo de Roma a visitarlo a su residencia para recibir su bendición. La Iglesia vive de la oración porque sabemos que todas las acciones que hacemos dependen de que sean acciones de Dios con nosotros. Diría yo que tenemos 14 nuevas intenciones de oración con la creación de estos nuevos cardenales, los más estrechos colaboradores del Papa en su misión por la Iglesia Universal. Y también destacar la unidad de la Iglesia con esta visita que han hecho los cardenales al Papa emérito Benedicto XVI. También recemos por el Papa Francisco y por el Papa emérito para que puedan seguir guiando a la Iglesia en este camino que debe permanecer unidos todos bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el Santo Padre celebró la solemnidad de San Pedro y San Pablo con una multitudinaria misa e hizo un importante llamado. En la homilía pronunciada durante la celebración eucarística por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Santo Padre advirtió que muchas veces experimentamos la tentación de vivir manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Al respecto, el pontífice, que celebró la misa acompañado de los 14 nuevos cardenales, atribuyó esta actitud a una estrategia del demonio para alejarnos de Jesús. Por eso recordó que el Señor, al tocar la miseria humana, nos invita a estar con Él y ser capaces de tocar la de los demás. En ese sentido, el Papa agregó que cada unción que Jesús realizaba rompía todas las esclavitudes y nos rescataba. De esta manera no hay más lugar para el maligno y por el contrario, sobran las razones para mantenernos unidos a Jesús. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos tiene más información del último Ángelus del Santo Padre. Adelante, Álvaro. Sí, pues la verdad es que a pesar del intenso calor que estamos viviendo estos días aquí en Roma, ¿os acordáis que hace algunas semanas os comentaba que estamos en pleno verano? La gente continúa acudiendo a rezar con el Papa Francisco el Ángelus cada domingo en la Plaza de San Pedro. En esta ocasión lo que dijo es que hay que tener miedo al corazón endurecido por el mal y también hizo un importante llamado a la paz en Siria y Nicaragua. Si os parece, lo escuchamos. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus y afirmó que la muerte a la que hay que temer es la del corazón endurecido por el mal. Así explicó que en la Iglesia nadie debe sentirse un intruso o uno que no tiene derechos e invitó a confiar en Dios. También se refirió a la situación de conflicto que vive Nicaragua desde hace más de 2 meses a raíz de una serie de protestas contra el gobierno y aseguró continuar orando
y unirse a los esfuerzos que están realizando los obispos del país y tantas personas de buena voluntad en su papel de mediación y de testimonio para el proceso de diálogo nacional en curso hacia el camino de la democracia. Y como acabamos de escuchar, el Papa ha hablado en diversas ocasiones de la dramática situación que está viviendo Nicaragua, como decíamos, desde hace aproximadamente 2 meses. El Papa siempre ha pedido diálogo con el gobierno, y una de las personas encargadas de ese diálogo con las autoridades del país es el arzobispo de Managua, el cardenal Leopold Brenes, quien ha estado unos días aquí en Roma, y nosotros hemos podido conversar en profundidad con él sobre la situación que están viviendo en el país. Si os parece, vamos a escuchar qué es lo que nos ha dicho concretamente sobre este tema. Sí, es dolorosa para nosotros porque hemos dicho a los obispos, ni un muerto más, y sin embargo siguen. O sea que esa voz profética de los obispos en muchas ocasiones no ha sido escuchada, ¿verdad? Pero seguiremos insistiendo. Un muerto, 2 muertos, 3 muertos, ahora ya vamos por casi 300 muertos. Y yo digo que detrás de cada nicaragüense que muere hay un dolor mucho más amplio. Hay una pancarta que pude leer un día en una manifestación de una madre que decía: dar a luz un hijo duele, pero perder un hijo duele mucho más. Y yo me puse a pensar en esas 2 frasecitas. Veo que una mujer va a dar a luz un hijo pues en el momento del parto, pero uno mira que después que nace el niño hay alegría en aquella mamá, pero cuando una mamá pierde un hijo, ese rostro de tristeza dura toda la vida. También le hemos preguntado cuáles serían las posibles soluciones, las soluciones reales para acabar con este conflicto que ha causado ya más de 300 muertos y numerosas víctimas. Creo que tanto la Alianza Cívica como los delegados del gobierno aprendan a dialogar, porque con gritos, con reclamos, con ofensas no se hace nada. Y yo creo que hemos entrado en ese proceso. Los primeros días han sido muy tensos. En algún momento no hemos llegado a consenso y hemos tenido que decir, una tregua, un descanso, vamos a pensar. Entonces yo creo que en primer lugar es que la sociedad comience a aprender a platicar y luego que tengamos un objetivo común, el bien del país, y que el trabajo que estamos haciendo está en vista a la democratización del país. ¿Qué significa esto? Que el pueblo está pidiendo en este momento un adelanto de las elecciones, y nosotros como Conferencia Episcopal hemos recogido el sentimiento del pueblo, el sentimiento de la gente, y le hemos presentado al señor presidente este proyecto, una ruta a seguir. Y desde Roma, como veis, como siempre con este calor, informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. Nuestras intenciones también, entonces, nuestras oraciones por nuestros hermanos en Nicaragua, donde la situación de seguridad es tan precaria, donde incluso las mismas autoridades de la Iglesia, los obispos, son amenazados de muerte reiteradamente, donde no se vea un fin para esa escalada de violencia y donde la Iglesia tiene una gran misión, la Iglesia con esa garantía moral que ofrece para un proceso de auténtico diálogo. En otras noticias, el Papa Francisco tuvo un particular encuentro con el presidente de Bolivia, con quien habló sobre la importancia de trabajar por la paz. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con el presidente de Bolivia, Evo Morales, debido a que el mandatario se encontraba en Roma con motivo del consistorio en el que se nombró cardenal al obispo boliviano Toribio Porco Ticona. Este encuentro es el 6º desde que el pontífice está al frente de la Iglesia. La asamblea duró 36 minutos y giró en torno a la importancia de trabajar por un mundo de solidaridad y paz. La reunión tuvo lugar en la biblioteca del Palacio Apostólico y al final de la conversación privada entre ambos líderes se dio el habitual intercambio de regalos. Evo Morales le obsequió al Papa un ajedrez de madera indígena y una fotografía en la que se ve al Santo Padre abrazando a un niño boliviano con un sombrero, en el viaje que realizó al país altiplánico en julio del 2015.
Por su parte, el Papa le regaló, como ya es tradición, el mensaje por la Jornada Mundial de la Paz y el medallón del Ángel de la Paz, el cual explicó que representa el ángel que encadena y encierra al demonio de la guerra. En Paraguay fue proclamada beata María Felicia Yuggiari Echevarría, más conocida como Chiquitunga, y EWTN Noticias entrevistó al fraile Carlos Medina, vicepostulador de la causa de esta nueva beata, quien nos contó cómo se vivió la beatificación que se llevó a cabo en Paraguay y cuál es el mensaje que deja esta religiosa carmelita para el mundo de hoy. La celebración fue realmente muy hermosa, muy linda, sobre todo por la multitud de personas que se han hecho presentes en la celebración y el ambiente festivo que se vivió, que realmente fue contagiante y creo que todo lo que hemos participado lo hemos disfrutado, lo hemos celebrado con el corazón lleno. En este momento de la sociedad en que vivimos, donde creo que todos somos testigos, donde prima el individualismo, el egoísmo, el materialismo, el consumismo, mientras que María Felicia vivió olvidándose de sí misma y no se guardó nada, sino que siempre estuvo disponible, asistiendo a los más necesitados sin importar su condición. Y en ese sentido considero que el gran mensaje de María Felicia para nuestro tiempo es la invitación, es que estamos llamados como cristianos, como seguidores de Jesús, a no guardarnos nada, a que sepamos entregar lo mejor de nosotros mismos, que a fin de cuentas a mí me gusta recordar aquella cita de los Hechos de los Apóstoles, que la felicidad está más en el dar que en recibir. Y creo que en la vida de María Felicia esa cita bíblica se ha hecho plenamente realidad, y ojalá que el testimonio, el ejemplo de María Felicia sea para nosotros los cristianos un verdadero estímulo para que vivamos nuestra fe, nuestro seguimiento a Jesús con alegría, con entusiasmo, con generosidad y también con una entrega total a Dios y hacia nuestros prójimos. Una gran alegría para Paraguay, que cuenta con esta nueva beata, pero también para toda América Latina, que contamos con este gran ejemplo de alegría y de perseverancia. Amigos, y ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos en México se pronuncian tras victoria de López Obrador. En Venezuela, obispos señalan que el periodismo libre es fundamental para una sociedad democrática. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información. La Conferencia Episcopal Mexicana saludó y felicitó a Andrés Manuel López Obrador por la victoria en las elecciones presidenciales del país. El pasado domingo 1 de julio, el pueblo mexicano eligió a su nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición de izquierda Juntos Haremos Historia. A través de un comunicado, los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana saludaron y felicitaron a López Obrador por la victoria y reconocieron el desempeño de las autoridades electorales, así como a todos los ciudadanos en general durante la jornada. Por otro lado, los prelados mexicanos subrayaron que la educación, el combate a la pobreza, el respeto a la diferencia y la búsqueda de consensos son los caminos para vencer la desigualdad, el egoísmo y el abuso. En ese sentido, exhortaron a los creyentes del país a redoblar su compromiso para dar un testimonio de entrega y generosidad que ilumine la vida en sociedad, y agregaron que, como obispos, seguirán implorando la protección de Santa María de Guadalupe, quien los impulsa a construir un México reconciliado, justo y fraterno. Bueno, será ocasión para que los providas sigamos manifestándonos y para que el gobierno, este nuevo gobierno, pueda defender la vida y la familia. También será ocasión para que todos los ciudadanos se manifiesten y puedan así garantizar los derechos fundamentales.
Nuestra responsabilidad social como cristianos, como católicos, no acaba el día de las elecciones, sino que debe ser constante, justamente, hacer sentir nuestras prioridades, que son además las prioridades más fundamentales, la vida, la familia, porque en caso de que callemos nosotros, las prioridades de otras agendas especiales las usará justamente el gobierno, se expresarán a través de los organismos del gobierno para imponernos agendas contrarias a esos valores fundamentales. Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido del Tráfico de Drogas, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral hizo un importante pronunciamiento. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, denunció a aquellos hombres sin escrúpulos que alimentan la lacra de la drogadicción, acrecentando heridas sociales y destruyendo la vida de muchos seres humanos, que terminan arrastrados por una espiral de sufrimiento y alienación. Esta fecha fue instituida por las Naciones Unidas en 1987, con el propósito de sensibilizar sobre este problema de la drogadicción y fortalecer la cooperación internacional para conocerlo y combatirlo. En su mensaje, el cardenal Turkson citó el Informe Mundial sobre Drogas 2017, según el cual 250 millones de personas en el mundo habían consumido algún tipo de droga en su vida, mientras que 29.500.000 padecían trastornos causados por el consumo habitual. De los 12 millones de personas que usan drogas inyectables, alrededor de la mitad están infectadas de hepatitis C y 1.300.000 han desarrollado esa enfermedad o padecen SIDA. Por su parte, el prelado recordó que el drama de las drogas amenaza la dignidad y la libertad, borrando progresivamente la imagen de Dios en el corazón, al tiempo que pone en riesgo la paz y la cohesión social. De allí la importancia de una cultura de solidaridad y bien común, que genere escucha y encuentro con el prójimo, sobre todo si es más vulnerable. El arzobispo de Filadelfia, en Estados Unidos, respaldó la ola de indignación por las separaciones de familias inmigrantes que lograron cruzar de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. Monseñor Charles Chaput, arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos, hizo duras críticas a la administración del presidente Donald Trump y al Congreso de su país por haber puesto en peligro a las familias de inmigrantes ilegales, frustrando los intentos de una reforma migratoria coherente. El arzobispo calificó de error separar a los niños de sus padres cuando estos son detenidos por haber ingresado ilegalmente al país. En este sentido, Monseñor Chaput justificó la tormenta de ira e indignación producida en la opinión pública al ver a niños llorando o angustiados por estar separados de sus progenitores. Como se recuerda, en mayo pasado la administración Trump anunció una política de tolerancia cero con todo aquel que cruce la frontera de manera ilegal, obligándolo a comparecer frente a un juez federal con el encargo de llevarlo a la cárcel. Dado que los niños no pueden permanecer en una prisión por más de 20 días, la ley obliga a que estos sean puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aunque el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que puso fin a la práctica de la separación familiar, la política de tolerancia cero sigue vigente. Por otro lado, Monseñor Chaput describió los detalles de la reforma migratoria como una lucha interminable e hipócrita entre los partidos tradicionales y en el Congreso, y lamentó que el resultado de todas las gestiones congresales haya sido siempre el estancamiento y la recriminación mutua. Y en Venezuela, con motivo del Día del Periodista en ese país, los obispos de la Conferencia Episcopal señalaron que el periodismo libre es fundamental para una sociedad democrática, sobre todo en situaciones difíciles, como las que atraviesan hoy los hombres de prensa. La Conferencia Episcopal de Venezuela envió un saludo especial por el Día del Periodista que se celebra en ese país a finales de junio. A través de un comunicado, los obispos reafirmaron la necesidad de la nación de contar con periodistas que puedan ejercer su profesión en libertad, garantizando así una sociedad auténticamente democrática. Además, agradecieron el apoyo de los hombres de prensa que colaboran con la Conferencia Episcopal Venezolana divulgando sus noticias y permitiendo que la Iglesia mantenga una voz en medio de la situación actual.
Por otro lado, los prelados reconocen que la labor periodística implica no solo el deber de informar, sino el de destacar los valores humanos y trascendentes, informando con veracidad, de manera oportuna y promoviendo la esperanza. No obstante, el contexto de crisis por el que atraviesa el país sudamericano ha jugado en contra de la libertad de expresión y del recto ejercicio periodístico, razón por la cual los obispos venezolanos señalan que hacen votos para que los comunicadores mantengan siempre la dedicación que exige su loable profesión. Como se sabe, en los últimos años los periodistas venezolanos han sido víctimas de agresiones, censura, detenciones arbitrarias, cierre de medios y despidos injustificados solo por decir la verdad. Qué importante que justamente los obispos venezolanos puedan enviar este mensaje a los periodistas para que podamos seguir informando con la verdad, pero siempre conscientes que tenemos que aportar a la democracia y al bien común. Y en Salamanca, España, luego de 5 años sin ninguna ordenación, esta diócesis recibió la bendición de un nuevo sacerdote. Todos los detalles en el siguiente informe. En la diócesis de Salamanca, España, se celebró la ordenación sacerdotal del padre Antonio Carreras, de 36 años, dándose por finalizado un largo periodo de 5 años en el que nadie recibió el orden sagrado en esa jurisdicción del norte español. La última ordenación se realizó en el año 2012. El padre Carreras estudió en el Colegio Maristas y consolidó su fe en la parroquia de la Purísima, a la que acudía frecuentemente durante su etapa universitaria. Fue entonces que inició los estudios de teología en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Luego de un discernimiento descubrió que Dios lo llamaba a incorporarse al clero diocesano, por lo que dejó el Claret y volvió a Salamanca, donde terminó sus estudios teológicos. Fue ordenado diácono en la iglesia de Alba de Tormes en diciembre último. De acuerdo a datos de la Conferencia Episcopal Española, estos últimos 5 años representan el periodo de tiempo más largo sin ordenaciones en una diócesis española en lo que va del siglo. Por eso, con mayor razón, la ordenación del padre Carreras representa un motivo de esperanza en la medida en que otros jóvenes, atraídos por su ejemplo, respondan al llamado que Jesús hace hoy al servicio sacerdotal. Con motivo del 25 aniversario de la dedicación de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena por parte del Papa San Juan Pablo II, se publicó un video para dar a conocer los lugares más recónditos de este templo. Veamos. Este 2018 en Madrid, España, se celebran los 25 años de la dedicación hecha por el Papa San Juan Pablo II de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Por este motivo, la Arquidiócesis de Madrid ha publicado un vídeo para mostrar uno de los lugares más significativos de este templo, la cripta, caracterizada por una complejidad arquitectónica y una densidad estética poco comunes, pero que lamentablemente muy pocos turistas e incluso muy pocos madrileños conocen. La cripta se encuentra debajo del edificio catedralicio y tiene su misma extensión, 102 metros de longitud, y para acceder a ella es necesario hacerlo por la fachada sur. Consta de 5 naves rodeadas de espacios pequeños que albergan 18 capillas, todas dedicadas a una devoción o motivo especial. Fue construida de acuerdo al estilo neorrománico que contrasta con el neoclásico y el neogótico de la catedral. Gracias a que el vídeo documental hace uso de las nuevas tecnologías e instrumentos como los drones, la mirada del espectador puede ingresar casi volando entre las naves y las capillas de la cripta, a pesar de la poca altura del techo y las 400 columnas dispuestas para soportar el templo superior. El vídeo consta de 14 minutos y en él se narra también el proceso de construcción que tomó alrededor de un siglo. Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud publicaron un video informativo en el que dan detalles de lo que será la Feria Vocacional. Escuchemos. Desde el Parque Omar, lugar donde se realizará la Feria Vocacional en la ciudad de Panamá. Soy Omar Estives y le presento una nueva edición del Minuto JMJ. La feria vocacional llamada
Sígueme es una actividad muy importante en la JMJ, que se realizará del 22 al 25 de enero de 2019. La Feria Vocacional es un evento donde los jóvenes tienen la oportunidad de profundizar en su discernimiento vocacional, mediante talleres, stands, momentos de oración, juegos, encuentros de orientación vocacional, conversatorios e interacción. Por medio de la Feria Vocacional Sígueme, se les compartirá a los peregrinos el querigma vocacional, el feliz anuncio de que todos tenemos una vocación específica o somos llamados por Dios para un proyecto de vida, matrimonio, vida religiosa, sacerdocio o laicado comprometido. La Feria Vocacional acentúa la vida de un verdadero peregrino, es decir, de quien desea ser feliz y alcanzar la vida eterna. Por eso, la Feria Vocacional no es para algunos, es para todos los que queremos seguir a Jesús. Si te preparas para participar en la JMJ, la Feria Vocacional es una gran experiencia que debes disfrutar. Tu presencia en este evento es muy importante. Inscríbete ingresando a la sección festival en www.panama2019.pa, seleccionando Centro Vocacional. No te pierdas la oportunidad y anímate a participar de la Feria Vocacional Sígueme. Encuentra mayor información en nuestras redes sociales. Nos vemos en Panamá. Y eso es todo por hoy, amigos, en LWTN Noticias. Estamos preparando aquí en redacción muchas novedades que en breve les compartiremos. Gracias por estar con nosotros. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán estas y otras informaciones. Así que ahí los esperamos. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.